Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a unas nuevas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay? Hola Alejandro, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, de nuevo en Radio Sefarad con todos ustedes, contigo. Volvemos a las noticias y a la primera parte en la que hablamos, como siempre, de los titulares de los asuntos del día. Ha sido arrestado el palestino que mató a tiros a 2 soldados israelíes en Givat Asaf e hirió a varios civiles en Ofra el mes pasado. Detenidos varios adolescentes judíos de extrema derecha por matar a una mujer palestina con una pedrada a su coche en Nablus. El Ministerio de Justicia niega las acusaciones de Netanyahu de irregularidades en la investigación de sus procesos por corrupción. Esta semana comienza el juicio a los yihadistas que atentaron contra el Museo Judío de Bruselas en 2014. Estos son los titulares. En la segunda parte regresaremos con Raquel en la agenda cultural. Ahora hablamos de la policía israelí que, como decíamos, arrestó a un palestino acusado de varios ataques, entre ellos matar a tiros a 2 soldados israelíes y herir a otras 2 personas en las inmediaciones del asentamiento judío de Givat Asaf, en el territorio en disputa de Cisjordania, el pasado 13 de diciembre. El terrorista tenía un arma automática en el momento de la detención en casa de uno de sus cómplices, donde planeaba nuevos ataques. Barghouti también participó en el tiroteo de la parada de autostop de Ofra junto a su hermano Salah, quien murió abatido por las Fuerzas Armadas cuando intentaban arrestarlo el 11 de diciembre. En este ataque, que se produjo solo unos días después de Givat Asaf, se disparó desde un coche palestino contra varios israelíes, dejando a 7 de ellos heridos. Una de las personas era una joven de 21 años embarazada que fue trasladada al hospital donde se le practicó una cesárea y los doctores consiguieron estabilizar al bebé, pero después su salud empeoró hasta entrar en estado crítico y finalmente morir. Bueno, yo creo que como esto ha sido bastante reciente, ha sido en el mes de diciembre, pues la gente recordarán estos atentados, especialmente el segundo, donde en principio solamente había 7 heridos, pero que al estar entre los heridos esta mujer embarazada, pues finalmente hubo un muerto que fue este bebé que lo sacaron por cesárea, pero no sobrevivió. Pero pocos días antes, el mismo comando había actuado en las inmediaciones muy cerca de allí, con otro atentado en el que sí hubo muertos al disparar desde el coche y darse a la fuga. En ese entonces recuerdo que comentamos que este tipo de actuaciones terroristas suponían una cierta variación a atentados anteriores que siempre acababan con una especie de inmolación, es decir, que disparaban y seguían matando gente hasta que aparecían los soldados israelíes o la policía o quien fuera y acababan con ellos. Pero no fue así en el caso del primer atentado en Givat Asaf y volvieron a atentar pocos días después, muy cerca de ahí, en Ofra. Parecía como que era el inicio de una ola de atentados, pero justamente lo que era un modus operandi distinto que suponía la reutilización. Es decir, que este comando, en la medida que pudiese escapar, pues aprovechaba que ya tenían las armas, ya tenían el conocimiento y volverían a atentar. Y eso es lo que habían hecho y es lo que estaban planificando volver a hacer. Por suerte, pues ha pasado menos de un mes y ha sido detenido este terrorista y pues será conducido a la cárcel después de pasar por el juicio, y a partir de entonces su familia pues recibirá una beca extraordinaria de la autoridad palestina que ya recibe porque ya mataron al otro hijo que participó en el primer atentado y que la policía logró eliminar entonces. Pues ahora con este detenido pues seguirán siendo premiados con mayores cantidades, porque esa es la política que se aplica y la diferencia que hay entre el terrorismo de un lado y de otro, porque la segunda noticia va a hablar justamente del terrorismo del otro lado, que también existe.
Un grupo de adolescentes judíos de extrema derecha ha sido detenido por la muerte de una palestina en los territorios en disputa el pasado 12 de octubre. La mujer de 47 años murió por un golpe en la cabeza con una gran piedra arrojada al coche en el que viajaba con su marido y una hija cerca de Nablus, Eshem en hebreo. Se han arrestado a 3 adolescentes la semana pasada y a 2 más el sábado, todos ellos estudiantes de una yeshivá, una escuela religiosa judía, en un asentamiento cercano al lugar del ataque. En la mañana posterior al ataque, un grupo de activistas de extrema derecha del asentamiento de Yitzhar condujo a la yeshivá, violando las leyes religiosas que prohíben conducir en sábado, para explicar a los estudiantes que sospechaban que estaban involucrados en el incidente cómo comportarse en los interrogatorios del servicio de inteligencia. Bueno, este fenómeno de adolescentes de extrema derecha es muy preocupante y se ha demostrado que puede ser letal, como ha sido en este caso, ¿no? Es decir, que su acción, que seguramente ha sido incitada por gente de más edad, que les ha incitado a una situación de ataque a los palestinos que viven en la zona, ha sido repudiada por todas las fuerzas políticas de Israel y han sido detenidos, no han tardado casi nada en hacerlo, y van a ser sometidos a un juicio con las mismas garantías y las mismas condenas que puede sufrir un terrorista palestino, porque en este caso pues siempre está la duda de si la intención era matar o fue, evidentemente estaban tirando piedras a un coche que pasaba y podía pasar eso, ¿no? Pero hasta ahora no había pasado que justo le dieran la pedrada a una mujer. Pero no creo que los jueces tengan demasiadas misericordia con ese tipo de situaciones. Recordemos también que en este tipo de círculos hay gente que no son nacionalistas, es decir, que incluso están en contra del propio ejército, a los que ven como una especie de fuerza de los traidores que gobiernan Israel, porque son capaces de juzgarlos a ellos como se juzga a los árabes, o son capaces de negociar el abandono de asentamientos, etcétera, etcétera. Es decir, la semana pasada hablamos de unos nuevos colonos que habían vuelto a un lugar de un asentamiento ilegal, lo que en Israel se llama un outpost, porque se había hecho sobre tierras privadas palestinas que se habían demostrado, y Israel fue con todas sus fuerzas a sacarlos, a retirarlos. Esta gente pues se rebela contra el ejército, se rebela contra la policía y se rebela contra las fuerzas de seguridad, hasta el punto que están organizados y algunos han viajado incluso violando el Shabbat, que se supone que siendo gente tan estricta en lo religioso, pues esto sería una violación muy grave, para adoctrinarlos cómo responder a los interrogatorios, sabiendo que era muy probable, y estaban ellos seguros, de que eran de esa yeshiva y que prácticamente sabían los nombres de quienes habían sido los responsables. Así que en este caso también, pues para esta gente seguramente se va a pedir algún tipo de acusación por complicidad, porque sabiendo quiénes eran no informaron y adoctrinaron a esta gente o les motivaron para decir determinadas cosas ante la policía, seguramente para sacar partido, entre otras cosas, de su minoría de edad para ser juzgados, si es que la tienen, porque no tengo yo los datos de las edades exactas. El Ministerio de Justicia declaró que las investigaciones sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu en varios casos de corrupción fueron realizadas de manera profesional y exhaustiva, defendiéndose de las críticas que lanzó el jefe de gobierno en una declaración televisada de Netanyahu en su residencia oficial de Jerusalén sin periodistas, en la que aseguró que la policía le denegó un careo con los testigos de los casos de corrupción por los que es investigado.
Según el Ministerio de Justicia, hay pruebas y documentos suficientes para fortalecer la evidencia en el caso. No hablamos de un incidente específico en un momento dado, en un lugar determinado o algo similar a la palabra de alguien ante la palabra de otra persona. Un careo no habría cambiado la imagen general del caso. La policía ha recomendado acusar a Netanyahu por corrupción por los casos 1000, que investiga la recepción de regalos de lujo por valor de $282.000 a cambio de favores, y por los casos 2000 y 4000, que analizan posibles pactos o intercambio de favores a cambio de coberturas favorables en importantes grupos de comunicación. El jefe del Ejecutivo ha acusado a los medios y a la izquierda de presionar al fiscal para que presente la acusación antes de las próximas elecciones generales previstas para el próximo 9 de abril. Sí, la verdad que fue sorprendente porque en horario de máxima audiencia, a las 8 de la tarde, que es la hora de los telediarios en la televisión israelí, pues mensaje del primer ministro, se anuncia una hora y media antes con las palabras, un mensaje dramático del primer ministro. Así fue presentado, todo el mundo se estaba ya haciendo elucubraciones porque ya estaban convocadas las elecciones, qué pasaría, qué diría Netanyahu, si era para anunciar que, por ejemplo, se habían iniciado relaciones diplomáticas con algún país árabe, como Arabia Saudita, no sé, era una gran expectación de qué iba a hablar. Y resulta que se puso a hablar de su caso personal con la justicia. Una justicia que él mismo controla, porque el Ministerio de Justicia tiene una ministra de la coalición, no de su partido, pero sí, Ayelet Shaked era de Abait Yehudi, y estuvimos explicando la semana pasada que junto con Naftali Bennett han creado un nuevo partido que se llama Ayemina Hadash, la nueva derecha, con lo cual, pues, para ellos también Netanyahu es su candidato a las elecciones, pero hay una cosa que no se puede parar en la justicia israelí, que es independiente e impermeable a las presiones políticas. En el caso del fiscal del Estado, sigue y prosigue con las investigaciones que le presenta la policía. Y entre ellas, pues hay, como dice la noticia, muchos testimonios y documentos que dejan muy claro qué es lo que ha pasado. Pero Netanyahu en esta intervención en televisión se puso a hablar de que él pidió a la policía tener un careo con los testigos. Y bueno, un careo con los testigos es cuando no se tiene un documento que atestigue, y entonces la palabra de uno contra la palabra del otro. Pero cuando está ya todo demostrado, ¿qué es esto del careo? Hay más de un primer ministro hacia un ciudadano, es decir, ¿qué es lo que quiere? Echarles miedo en el cuerpo diciendo, bueno, si yo salgo indemne de esta, ya lo verás. Bueno, no se sabe, él empezó a acusar incluso, como dijimos, al Ministerio Fiscal y a la oposición de hacer una campaña presidencial, pero en realidad lo que él estaba haciendo ya forma parte de esa campaña presidencial pretendiendo lavar su nombre. Lo que pasa es que yo creo que la jugada no ha sido muy inteligente, porque lo que ha hecho es hacer que mucha gente diga, pero este hombre, ¿qué está haciendo? Y incentivar la sensación de que está metido, muy hundido en el tema y que le puede pasar factura muy pronto. Digamos también que después de esta conexión de todas las televisiones nacionales en el horario de máxima audiencia, en cuanto vieron de qué estaba hablando, muchas de las televisiones se descolgaron de la emisión. Es decir, hombre, si esto no es para anunciar un tema de Estado y es un tema personal, ¿por qué vamos a interrumpir nuestra programación habitual? Así que bueno, pues realmente sorprendente lo que pasa con Netanyahu en Israel y los giros, porque nosotros hemos dado las encuestas que preveían los resultados que van a darse dentro de 4 meses en estas elecciones,
Pero no solamente que han surgido en una semana 3 o 4 partidos políticos nuevos, sino que la posición de Netanyahu puede variar extraordinariamente si, por ejemplo, es llamado a declarar antes del 9 de abril y tampoco hay ninguna ley que prohíba hacerlo. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Lo único que tenemos, la única certeza que tenemos es que no sabemos lo que va a pasar. El juicio contra los acusados del atentado terrorista contra el Museo Judío de la capital belga en 2014, que dejó 4 muertos, comenzará el próximo jueves, después de que el Tribunal Penal de Bruselas elija al jurado popular que deberá emitir el veredicto. El 24 de mayo de 2014, los franceses Mehdi Nemmouche y Naher Bedrer, de 33 y 30 años, asesinaron a 2 turistas israelíes, así como un empleado y una voluntaria que estaban en el museo, situado en el centro histórico de Bruselas. Nemmouche huyó de Bélgica en autobús y fue detenido el 30 de mayo de 2014 en un control en una estación de Marsella, en Francia, en posesión de varias armas idénticas a las utilizadas en el ataque, municiones, una bandera del grupo terrorista Estado Islámico y un vídeo con comentarios sobre el atentado al museo. Naher Bedrer fue arrestado el 9 de diciembre de ese mismo año, también en Marsella, y está acusado de ser coautor de los asesinatos por haber proporcionado las armas al perpetrador. Bueno, recordemos, 2014 es unos meses antes de los atentados estos en París de Charlie Hebdo, del supermercado Kosher, y que desató durante un par de años, y todavía se teme, una serie de atentados, especialmente en Francia, pero no solamente, también en Bélgica, también en Alemania, en Inglaterra, incluso en España. Estos atentados con el sello del grupo entonces emergente de Daesh o ISIS, según las distintas nomenclaturas. Lo que pasa que como se cometió en el Museo Judío, y recordemos bien porque Daesh, en principio, Europa despierta al horror y al terror cuando descubren que Daesh, aparte de decir que van a matar y filmar en vídeo las decapitaciones, empieza a operar en Europa contra objetivos que no son judíos, porque en este caso fue un atentado contra un objetivo judío, no israelí, es decir, totalmente antisemita. Y pues lo que hicieron fue los belgas poner más policía en la puerta de este mismo museo y en alguna institución judía, y se acabó. Y ahí tenían y siguen teniendo este barrio famoso de Molenbeek lleno de yihadismo en apogeo, ¿no? Y hasta que no atentaron en París, pues el mundo no reaccionó, Europa no reaccionó diciendo, también nos matan a nosotros que no somos judíos. Entonces hay que hacer algo, ¿no? Pues ahí es cuando empezaron a hacer algo, pero recordemos que antes en Bélgica sucedió esto, que el hombre después de matar se fue tranquilamente en un autocar rumbo a Francia sin que nadie lo controlara en el paso de fronteras, etcétera, etcétera. Y que 2 años antes de este atentado, de este mismo atentado, hubo otro en el sur de Francia, en Toulouse, donde también creo que se llamaba Mohamed Merah, pues después de haber matado a algunos soldados musulmanes en el ejército francés, pues entró a hacer una masacre en un colegio judío. Pero también, como era el 2012 y las víctimas eran judíos, pues es lo más normal del mundo que de vez en cuando maten judíos, aunque sea en tu casa. Y bueno, pues bien, haremos algo para que la gente no diga que nosotros somos antisemitas o que no hacemos nada. Pero en realidad no hicieron nada en el 2012 en Francia, ni en el 2014 ni en Francia ni en Bélgica, y así nos ha ido. Así nos despedimos de esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora tras la pausa con la agenda cultural. Comenzamos la segunda parte de estas noticias de hoy en Radio Sefarad. Raquel, volvemos con la agenda cultural. ¿Qué tal? Muy bien, y volvemos contigo, Alex. Bienvenido. Regresamos. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, cuéntanos qué tienes en esta nueva etapa de Radio Sefarad. Pues soñamos con el verano.
Tú sobre todo. Yo sobre todo, que pasó mucho frío. Y nos llega una noticia que nos adelanta uno de los eventos ya tradicionales del verano en Sefarad, que es ese Congreso Internacional sobre el Legado Judío Sefardí que se organiza en Zamora. En este caso, va a llevar el título de Sefarad Transatlántica y englobará las diferentes ponencias de esta 7ª edición que acogerá Zamora el próximo 2 de julio, pero que, atención, pasará antes por Jerusalén, concretamente el 25 de junio. Los interesados en participar en este evento, organizado por el Centro Isaac Campanton en colaboración con el Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén, pueden enviar sus propuestas resumidas en 250 palabras con el nombre del autor, la institución a la que pertenecen, si pertenecen a alguna institución. Tienen que comentar también si necesitan para su presentación algún tipo de soporte tecnológico, y deben dirigir esa propuesta al correo electrónico centrocampanton@gmail.com antes del próximo 1 de junio. Les avisamos con tiempo. Las temáticas que tienen cabida en esta 7ª edición del Congreso pasan por periodización de la presencia judía en las Américas, las primeras comunidades en el sur, centro y norte de América, la Inquisición en esa tierra, las comunidades sefardíes modernas o los escritores y artistas sefardíes en América, entre otros. O sea que la temática es amplísima, Alex. Pues muy bien, tenemos una cita, hasta julio tenemos tiempo para organizar el viaje a Zamora, y nosotros, mientras tanto, vamos a pasar a hablar de otro tema, Raquel. De literatura, vamos a leer, se publica en castellano, lo hace Gedisa, Elogio de la literatura, la correspondencia entre Zygmunt Bauman y Ricardo Mazzeo sobre la relación líquida entre la sociología y las artes. El 9 de enero de 2017 murió en el Reino Unido el sociólogo polaco de origen judío Zygmunt Bauman, gran analista de la modernidad y padre del concepto de lo líquido en ciencias sociales, cuyas contribuciones a la teoría sociológica le merecieron, entre otros reconocimientos, el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2010, junto con el también sociólogo Alain Touraine. Con motivo de esta efeméride, de este segundo aniversario de la muerte de Zygmunt Bauman, del que nos ocupamos aquí en Radio Sefarad también, pues la editorial Gedisa, como les decimos, publica en castellano este título, Elogio de la literatura, una obra que es el resultado de la relación epistolar entre el maestro Bauman y el editor italiano Riccardo Mazzeo. Y, como siempre les decimos, les ofreceremos más detalles acerca de este libro, bueno, pues hablando con el editor o con alguna persona que nos permita acercarnos mejor a este título, Elogio de la literatura. Les recordamos también que pueden buscar en el buscador de Radio Sefarad pues a Zygmunt Bauman. Tendrán diferentes entradas y seguro que también está del aniversario de los 2 años de su muerte, hace ya eso, en el 2017. Sí, y en las etiquetas del informativo también tienen el nombre del sociólogo para que recuperen estos para programas. hacerlo igual de forma más rápida, abajo del todo donde aparecen, pinchando en Zygmunt Bauman. Exacto, ahí les aparecerá todo lo que tenemos en esta página web. Mira, lo que has comentado nos da pie para recordarles a los oyentes que hay 3 páginas web anteriores a la que ahora... El archivo histórico de Radio Sefarad. Y ahí también pueden recuperar programas acerca de este sociólogo y otros personajes del mundo de la cultura judía. Bueno, pues comenzamos 2019 haciendo un repaso a la historia de Radio Sefarad y ahora cerramos la agenda, si te parece. Con otro libro, uno que publica Plataforma Editorial, se titula Preguntas que me han hecho sobre el Holocausto. Es un testimonio, la recopilación de esas preguntas que le hacen a Heidi Fried, una de las pocas sobrevivientes del Holocausto que aún puede dar testimonio de su cautiverio en los campos de concentración y de exterminio. Es un texto breve pero muy poderoso donde Heidi contesta con sensibilidad y franqueza a algunas de las preguntas más comunes que le han hecho escolares y universitarios durante las conferencias y clases que ha impartido durante los últimos 30 años. Ella publicó una exitosa autobiografía, Fragmentos de vida, El camino a Auschwitz,
y recuerda con sus palabras que los testigos del Holocausto, los supervivientes, nos están dejando y que debemos escucharlos mientras podamos para aprender de los errores del pasado y tratar de responsabilizarnos del futuro. El libro, junto a una guía para profesores, se utiliza actualmente en las clases de secundaria de Suecia, país donde reside la autora desde que fue liberada del campo de Bergen-Belsen, como texto base para aprender sobre un periodo de la historia que no debemos olvidar ni repetir. Preguntas que me han hecho sobre el Holocausto está disponible ya desde este 8 de enero, precisamente enero, el mes en el que se conmemora el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Pues con esta noticia de la agenda cerramos las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad y a ustedes les esperamos mañana, como siempre, aquí con nosotros. Hasta mañana, Raquel. Hasta mañana.